Vamos a empezar entonces con el contenido específico de esta clase que tiene que ver con el territorio argentino. Bueno, vamos a dividir la clase en dos partes. Una primera que tiene que ver con, a través de mapas, ir leyendo algunos rasgos de lo que podemos ver como el territorio argentino. Y una segunda parte que tiene que ver con cómo podemos estudiarlo, ¿no? Con qué metodología vamos a trabajar en el curso de Geografía Económica para estudiar el territorio argentino. En primer lugar, nos encontramos con los mapas, ¿no? Que son más característicos para poder identificar cuál es el espacio, la extensión que tiene la República Argentina. En el mapa de la izquierda aparece un mapa de división política fundamentalmente. ¿Sí? Es un mapa donde están las distintas provincias. Este es el mapa oficial del Estado argentino, es decir, no solo aparece el territorio sobre el cual el Estado tiene un dominio efectivo, que es el territorio continental de Sudamérica, y parte de lo que se denomina el mar argentino, sino también los otros territorios en torno a los cuales hay disputas o reclamos, como es el caso de la Antártida, las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. También toda una disputa que hay en torno a, o un reconocimiento que ha habido en torno a una disputa que hay en torno a lo que se denomina el mar argentino y la plataforma continental. Esto lo podemos ver en el mapa de la derecha, que es el mapa físico, ¿no? Acá podemos encontrar el límite de la plataforma continental argentina, y que es donde ustedes seguramente han visto que es la línea de luces de cuando se muestra de noche, la línea de pesqueros que hay que estar todos en una línea. Bueno, están en la milla, la llamada milla 201. Sobre todo el tema de la pesca, ahí la Argentina tiene una jurisdicción como para poder decidir en términos de convenios o contratos para poder llevar a cabo la explotación. O sea que ahí hay una presencia del Estado argentino en términos de permitir o no la explotación. De un modo u otro, estos son los dos mapas oficiales y que nos muestran la característica con la cual usamos la palabra territorio, ¿no? La palabra territorio la usamos básicamente con una definición que tiene que ver con condiciones físicas. ¿Sí? Y cuando hablamos del territorio hacemos referencia a las condiciones naturales, pero también una delimitación política, ¿no? El concepto de territorio con el cual hemos trabajado en la escuela, con el cual aparece por lo general en los medios de comunicación, es el concepto que hace referencia a esto, a la proyección espacial del Estado sobre una determinada superficie, sobre una determinada extensión, y básicamente caracterizada por condiciones naturales, ¿no? Esa es una visión clásica del territorio. Pero para poder comprenderla en términos de las ciencias sociales, para poder conocerla en profundidad, tenemos que hacer referencia a cómo fue históricamente. Hoy nuestra compañera de historia nos decía que participaba en las clases. Bueno, sí, es fundamental el conocimiento de la historia, de cómo este territorio se conformó. Y para eso les muestro este otro mapa, que es un mapa de los años 40. Sí, uno puede inicialmente decir que esta es la Argentina, pero fíjense acá en el noroeste hay un espacio con color amarillo que no existe más, que es la gobernación, lo que fue la gobernación de los Andes, que tomaba parte de Salta, de Catamarca y de Jujuy. O fíjense los nombres, ¿no? Córdoba, Buenos Aires, pero gobernación de La Pampa, gobernación de Río Negro, gobernación del Chubut, gobernación de Santa Cruz, gobernación de Formosa, gobernación del Chaco. Es decir, en 1940 los que hoy son provincias tenían un estatus diferente. Eran gobernaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que ahí lo que hay, y antes territorios nacionales, que ahí lo que había era que sus habitantes, los derechos políticos eran diferentes a los derechos políticos de las provincias. Esto es 1940, pero si nosotros nos vamos más cerca, como a fines de los 80, principios de los 90, Tierra del Fuego era un territorio nacional.
La ciudad autónoma de Buenos Aires, lo que es hoy la ciudad autónoma de Buenos Aires era la capital federal. ¿Y qué tenían en común? Que quien gobernaba la capital federal en ese momento, 3 millones de habitantes, el segundo distrito más importante del país a escala provincia, y Tierra del Fuego, quien los gobernaba, era designado por el presidente de turno. Es decir, no podían elegir quienes vivían en esos territorios a quien los gobernara. Entonces tenemos que tener en cuenta que el territorio, además de la dimensión física natural, tiene una dimensión histórica, tiene una dimensión política. Política en el sentido no de la delimitación exclusiva de la proyección espacial del Estado, sino de los derechos políticos de los habitantes. Si nos vamos más atrás, siglo XIX, bueno, no existía la Argentina. Teníamos las Provincias Unidas del Río de la Plata, 1820-1825. Fíjense que el mapa totalmente distinto. Fíjense a la etapa de los años 80 del siglo XIX, cuando se habla de la unidad, la conformación de la unidad nacional, pero tenemos, ¿no es cierto?, este tipo de delimitación, ya tenemos territorios nacionales, eh, tenemos una serie de límites con los demás países también poco claros, ¿no? Recordemos que al inicio de la democracia se terminaron de resolver problemas limítrofes con Chile. Es decir, que la construcción de los espacios fronterizos, los espacios territoriales, tienen una historia que es fundamental conocer. Y es una historia que es fundamental conocer no solo en términos de un conocimiento ilustrado, sino es fundamental conocerlo por la memoria histórica, la memoria colectiva que tiene quienes viven en esa zona. Y eso es parte del territorio. Un territorio también no solo implica una dimensión natural, no solo implica una dimensión de delimitación de poder estatal, no solo una de derechos políticos, sino también una cultural. Y si nos vamos un poco más atrás, el mapa de la izquierda trata de dar cuenta de los pueblos originarios en términos de la herencia actual que hay de sus lenguas. No es un mapa que nos dé cuenta de cómo era la distribución espacial de los pueblos previo a la ocupación hispánica, pero un poco se puede rastrear en función de dónde permanecen, ¿no es cierto?, asentamientos de población aborigen, de pueblos originarios, y cuál es la diversidad de lenguas. Entonces, fíjense que hay la diversidad de colores nos habla de una multiplicidad de idiomas, de lenguas. Y el mapa de la derecha ahí ya nos pone en la etapa colonial en la cual ni siquiera había provincias unidas, había virreinato. Y, creas o no, todavía tenemos herencias que vienen de esos periodos, herencias en términos de problemas de límites, herencias en términos de pautas culturales, en términos de institución. Entonces, y por supuesto el hecho de ser parte de, no es que no somos una isla, sino que somos parte del subcontinente americano, que si bien en esa época, ¿no es cierto?, estaba delimitado a nivel de virreinatos, en la etapa actual lo que trata, de acuerdo a los proyectos políticos que queramos, por el cual nos queramos interesar, lo que trata es de ver de qué manera se integra. Y esta es una, porque en torno a la integración hay muchas disputas, la integración latinoamericana, ¿no? Una integración puede ser una idea de una integración política, de conformar gobiernos autónomos, de poder vincularse de manera multilateral con los demás poderes mundiales. Y el otro es ver el territorio integrado exclusivamente por infraestructura, ¿no? Y un poco el mapa de la infraestructura global para América Latina es lo que se llaman corredores productivos o consorcios productivos, que tienen como idea la de tratar de compatibilizar a través de ejes las infraestructuras para el comercio global. Entonces acá sobre la derecha vamos viendo los distintos nombres de los ejes.
Andino del Sur, Amazonas, Capricornio del Sur, donde tenemos intereses globales que procuran inversión transnacional para obras de integración física y energética. Entonces, este es un temón, ¿no? Si nos integramos en América Latina, sí, perfecto, pero ¿cómo? ¿Con qué propósitos? ¿Con qué proyectos? ¿Cuáles pueden ser compatibles? ¿Cuáles no? Y este es un ejemplo de bastante detalle donde vemos de qué manera hay obras de todo tipo, viales, túneles, aeropuertos, pasos, puertos, centros logísticos, puentes, tendidos eléctricos, con el propósito de integrar físicamente estos países. Entonces uno puede ver que tenemos disputas con Brasil, etcétera, pero hay cosas que continúan. Hay cuestiones que continúan, no, hay obras que continúan, que son las que tienen que ver con integración transnacional. ¿Para qué? Y bueno, básicamente para la circulación del capital a escala global. Ustedes ya saben que estamos hegemonizados en una estructura de dominación y circulación económica y producción dada más que nada por el modo de producción capitalista. Después vamos a ir viendo que esto tenemos que complementarlo, especificarlo. Eh, pero bueno, este sector básicamente es un sector que se mueve, ¿no? El sector económico dominado básicamente por las empresas transnacionales, se mueve a escala global. Se mueve a escala global y mueve a escala global a través de puertos y a través de flujos de comercio internacional. Que la lógica, ¿no es cierto?, de la producción es que el producto producido se venda. Entonces la circulación es muy importante. Y la circulación, cuanto menos tiempo y menos costo insuma, mejor. Uno de los corredores en el cual estamos involucrados La Plata es el corredor Buenos Aires, Santiago y San Pablo, que a escala de Mercosur trata de generar un conjunto de obras que vincula justamente el Atlántico desde los puertos de Argentina, Uruguay, Brasil con el Pacífico a través de obras de infraestructura. Y este corredor tiene como núcleos más dinámicos el núcleo en torno a San Pablo, la región metropolitana de Buenos Aires, dentro de la cual estamos nosotros, el Gran La Plata, y Santiago de Chile. Es decir, hay una serie de estrategias de grandes actores para diseñar, dominar y ejercer política en el territorio, ¿no? En función, por supuesto, de intereses diversos. A nivel global, estamos, ¿no es cierto?, con un peso muy fuerte de intereses financieros y de intereses económicos de grandes empresas que forman corporaciones que tienen no solo intereses económicos, sino también intereses en los espacios y en los territorios, en términos de radicar unidades productivas, en términos de establecer puntos de contacto y comercio, ¿no? Esto lo vamos a ver el día miércoles. Bueno, esta es una imagen satelital. También, esto un poco se los muestro para que vean que los geógrafos trabajamos mucho con mapas, con imágenes satelitales. Esto es el Gran Buenos Aires, esta es la capital federal, el Río de la Plata, Berisso, Ensenada, La Plata. Lo que nosotros podemos ver acá es que estamos en una zona de frontera, ¿no? Por lo general miramos para Buenos Aires, miramos para Mar del Plata, pero acá tenemos un límite y acá tenemos otro país que es Uruguay. Y estamos en el extremo sur de una región metropolitana muy grande, una de las más importantes del mundo, ¿no? Y por supuesto de las más grandes de Sudamérica. Y acá un poco tenemos, ¿no?, el Parque Pereira, que es algo que establece como un fuelle entre estos dos espacios urbanos, pero estamos cada vez más conectados. O sea que acá tenemos un espacio que podríamos llamar, en función de lo que comentaba nuestra compañera hoy de la diferencia entre lo rural, lo regional y lo urbano, bueno, este es un espacio metropolitano, urbano, que tiene espacios rurales de producción agrícola, pecuaria, pero que en su conjunto forma una región, la denominada región metropolitana de Buenos Aires, que limita con el Río de la Plata, con otro país que es Uruguay y con la región pampeana.
Bueno, acá tenemos el Gran La Plata visto con más detalle. Tenemos tres partidos, acá tres municipios, el de Berisso, el de Ensenada y el de La Plata, cuando la facultad está localizada en Ensenada. Estaba en el centro de La Plata, está en Ensenada. Esto un poco también nos muestra, y nosotros cuando cruzamos a las facultades de La Plata o de Berisso, cambiamos de municipio, cambiamos de unidad política y administrativa. Y sin embargo, a pesar de que tenemos esta división, ¿no es cierto?, en términos administrativos y políticos, el Gran La Plata conforma una unidad. La Plata, Berisso y Ensenada conforman un aglomerado. Un aglomerado que tuvo su punto en el casco de la Fundacional de La Plata y se fue extendiendo. Si bien Ensenada y Berisso eran localidades previas. Esta imagen es una imagen que nos muestra el aglomerado, pero con diferencias de altura. Es un mapa físico, ¿no? La altura más baja es de cero, que está grabado acá, el nivel es cero junto en el río. Ustedes saben que las alturas se miden respecto al nivel del mar. Esto celeste es más, azul no quiere decir que esté bajo cero, sino que son alturas entre 0 y 2 metros. Y acá vamos encontrándonos en La Plata, en Gran La Plata, con una topografía de altura, ¿no? Vamos llegando hasta los 30 y pico, 40 metros, el promedio de La Plata es de 16 metros. Pero fíjense que la ciudad, que acá en esto anterior lo veíamos con un solo color, como homogeneizando ese espacio, acá es diferente. Acá va apareciendo la acción de los cursos de agua, los arroyos, que van llevando hacia las zonas más bajas, drenando, ¿no es cierto?, el agua, producto de las precipitaciones. Y La Plata que tiene una división bastante interesante en el sentido de que hay una zona más elevada que otra, no por nada esta es la zona más perjudicada por la inundación del año 2013. Entonces, nosotros nos vamos encontrando en un estudio geográfico con continuas homogeneizaciones y diferenciaciones. Un estudio geográfico implica preocuparse por construir en relación de todo y partes, hay un todo y una serie de partes. Esa totalidad puede ser el partido del Gran La Plata o la región metropolitana o Sudamérica o lo que sea, la vamos delimitando, pero vamos sí o sí estableciendo, identificando partes. Geografía es un juego de todo y partes y de sus, por supuesto, relaciones. Es un juego en el cual tenemos uniformidad, homogeneidad y diferenciación. Ahí es una cuestión muy interesante en ir entre lo particular y lo general, lo homogéneo y lo heterogéneo. Pero bueno, acá lo que vamos viendo es que hay una diferenciación muy significativa en términos de las condiciones naturales. Acá tenemos un poco más alturas en Ensenada y también en Berisso, por lo tanto, acá tenemos, como a veces decíamos nosotros, una especie de palangana en estos bañados. Ahora, esa zona ha sido ocupada, lo sabemos, ha sido ocupada por distintas actividades, ¿no? Parte de las actividades son las actividades industriales. Nosotros, la facultad acá se las marca, no sé si alcanza a ver, estoy moviéndolo con el cursor. Acá está la facultad, es este predio, y acá nomás de la facultad tenemos uno de los canales del puerto. Acá nomás, si nos fuéramos caminando, podemos hacerlo en alguna clase que tengamos. Estamos a 5 cuadras de la destilería de La Plata, una de las destilerías más importantes del país y Sudamérica, de yacimientos petroleros, de YPF. Y en torno a la destilería se han ido estableciendo varias plantas industriales como las petroquímicas, y tenemos las localidades de Ensenada y de Berisso, ¿no?, que también están un poco estranguladas y ubicadas en las zonas que les mostraba hoy más elevadas. Este es el eje del puerto y tenemos las islas, Isla Santiago, y acá en estas islas nos vamos encontrando con que también hay producción. O sea, nosotros estamos ahí nomás del río y ahí nomás del puerto. Tenemos también fábricas muy importantes, además de la destilería, ¿no? Pero fíjense la dimensión que tiene la destilería, es toda esta fábrica, toda esta superficie, comparándola con lo que es las zonas urbanas. Tenemos otras plantas como el Astillero Río Santiago, ¿no?, que es una planta estatal,
Recordemos que YPF o estatal pasó a ser privada, transnacional y ahora volvió a tener un 51% de mayoría estatal. Tenemos Ternium Siderar, que es privada, transnacional. Entonces vamos encontrándonos que el Gran La Plata tiene un complejo industrial muy importante. Esto, vamos acá, yo lo que les voy a mostrar ahora es visto de arriba, esto está inclinado, es esta parte que hay del astillero Río Santiago, acá lo vemos de arriba, esto es la planta del astillero, estos son unos barcos que están, este es el agua, acá está Ensenada, y todo esto se le quitó al astillero en los años 90 para hacer lo que se denominó zona franca. Es un conjunto de depósitos de productos que ingresan al país sin pagar impuestos, supuestamente es para que se vinculen en mejores condiciones de costos una vez que ingresan al país a la producción nacional. Pero fíjense la dimensión, todo esto de astilleros, la fábrica quedó reducida a esta superficie, esto, y fíjense esto que se quitó astilleros, lo que son galpones. Pues acá lo que tenemos es un tipo de espacio diferente, no es un espacio industrial. Es un espacio de depósito y comercio, es un espacio comercial, de vinculación Perdón, profe. de la economía nacional con la economía global. Perdón, profe, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, ¿Qué serían? Vos dijiste que, bueno, entran productos del extranjero, casi sin pagar impuestos, para tener mejores condiciones de costo. ¿Qué serían mejores condiciones de costo? sería que, o sea, la zona franca es un espacio en el cual los productos, empezamos al revés. El país, cuando un producto ingresa al país, ingresa con un impuesto. Producto de una política comercial, industrial, etcétera. Si vos querés que, por ejemplo, proteger tu industria o determinada rama de industria, y estás vinculado en un sistema de comercio internacional en el cual no podés oponerte a que llegue el producto, no sobre la base de los acuerdos internacionales que tenés, bueno, muy bien, el acuerdo llega, pero pagando un arancel. Es decir, si viene con 15, bueno, el Estado cobra 5, acá no lo puede vender a menos. Entonces, lo tiene que vender a 20. Eso en cierto sentido es un mecanismo que posibilita que la industria nacional, ¿no es cierto?, tenga un mercado. Ahora bien, mucho de la industria nacional requiere insumos importados, partes, piezas, ¿no? Entonces, esa parte y esa pieza que surge producto de una vinculación de política industrial con política comercial, que ingresa del exterior, si paga un impuesto encarece el producto nacional. En cambio, si llega a una zona franca, ahí no se le cobra ese impuesto y después entra sin ese impuesto a la producción nacional. Entonces se arman depósitos en los cuales se lleva a cabo esta erradicación de impuestos. Ahora, las zonas francas son medio complicadas porque, bueno, todo lo que ingresa por ese lado. Recordemos que la Argentina, yo no estoy diciendo nada sobre la zona franca de manera directa de La Plata, pero tengamos en cuenta que la cultura portuaria del Río de la Plata es una cultura de contrabando. Entonces ahí hay que tener en cuenta también que se requeriría un tipo de legislación y control bastante preciso, de modo tal de que vincule una política industrial con una política comercial más aceitada y más clara. Es decir, bueno, ¿por qué los productos no entran directamente a la fábrica? Si se sabe que ese producto no paga impuestos, bueno, ¿por qué no va? Bueno, o sea, son temones que tienen que ver con política fiscal, que uno continuamente lo va escuchando en los medios. Reitero, no digo de la zona franca, no lo sé, no puedo aclarar ni que sí, ni que no. Pero lo que estoy diciendo es que uno ve reiteradamente cómo aparecen cómo la aduana registra su facturación, cómo la aduana encuentra, ¿no es cierto?, un tipo de control sobre comercializaciones que no son siguiendo las pautas legales. Ahí me preguntaban los compañeros sobre si sería como una especie de free shop. Sí, podría ser a gran escala y escala productiva, podríamos equipararlo, ¿no es cierto?, como un free shop. La zona
Franca tiene y aparte, Guillermo creo que me preguntaba, hay tipos de impuestos que se pagan, sí, pero una cosa es el impuesto que paga quien opera en la zona franca, ¿no? Como un área, ¿no es cierto?, particular a partir de una operación económica que lleva a cabo, y otra cosa son los productos que ingresan a la zona franca. De todos modos, ahí tenés una serie de exenciones impositivas de provincia, nación y municipio que facilitan, ¿no es cierto?, que se lleven a cabo operaciones que supuestamente tienen que vincularse después a la producción. ¿Por qué? Porque la lógica sería promover una estructura productiva, no el ingreso de productos que se producen acá también. Esto es a nivel mundial, ¿eh? Las zonas francas es un tipo de modalidad a escala global. Bueno, acá tenemos otra imagen del Partido de La Plata. Esta es la ciudad de La Plata, ¿m? Donde la podemos identificar básicamente por el bosque, las diagonales, las plazas y los parques cada 6 cuadras. Y acá lo que me parece interesante que veamos es toda esta zona del oeste, ¿m? Que lo que vemos como color gris con relación a lo verde son invernaderos. Es toda la producción que se lleva a cabo bajo el objeto llamado invernáculo, que es bastante interesante desde el punto de vista tecnológico porque le quita a la producción la inestabilidad, por decirlo de algún modo, que las condiciones climáticas le dan. Por supuesto, no, no escapan una granizada que hace pomada a todos los invernaderos, pero en términos generales, los cultivos tienen climas artificiales al interior de los invernaderos, entonces pueden llevarse a cabo producciones que sin el invernadero tendrían más fuertemente marcada la condición de la estacionalidad. Productos que solamente se pueden producir en una temporada y productos que se pueden producir en otra. Esto fue una forma productiva que creció muchísimo en La Plata. Si bien el invernadero tiene muchísimas décadas, la expansión de la producción del invernadero ha sido muy, pero muy grande en los últimos 20 años. Fíjense que están ustedes salen de acá yendo por la ruta 36 o por la ruta 2 y se encuentran con eh, como un paisaje por producto de ciencia ficción. En el campo es todo, ¿no es cierto? O una... Ahora vamos a ver una imagen. ¿M? Uno va encontrando esto, ¿no? Como techado para la producción hortícola. Esto ha hecho que el Partido de La Plata se convierta en uno de los partidos más importantes del país y el cinturón hortícola que llega hasta Florencio Varela en el más importante del país. Hortícola y florícola. ¿M? También hay frutas, pero más que nada es producción hortícola y florícola. Un tipo de producción que no utiliza invernadero es la producción vitivinícola. Y esto, que uno puede decir que es un paisaje de otra provincia, es de acá en Berisso. Es la producción del vino de la costa, que se produce, ¿se acuerdan cuando yo les mostraba el mapa y les decía, bueno, en esta zona de islas hay producción? Bueno, parte de la producción es esta. Es un vino que llegó con inmigrantes, que se perdió y luego se recuperó a partir de una acción entre productores y la Facultad de Ciencias Agrarias de la universidad. Entonces ahí tenemos una producción de lo que comúnmente se llama uva chinche, pero es la producción vitivinícola y que tiene inclusive la fiesta del vino de la costa, que yo creo que van por la número 15, que se hace todos los, 16, que se hace todos los años en Berisso, paralela a la fiesta del inmigrante. O sea, esto nos muestra, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la cultura y las festividades en los territorios, sobre todo cuando están vinculadas a la producción. Entonces, acá lo que vamos viendo, bueno, es un paisaje parecido al de Mendoza, la diferencia es que acá los canales son para que el agua se vaya, mientras que en Mendoza son para que el agua entre. Esta foto es una foto de una movilización, porque también nos muestra y nos dice de acá de La Plata. Como habrán visto, prácticamente me centré en la región, porque un poco interesa que nuestra facultad investigue y estudie la región. Eh, ¿Esto qué nos dice? Que el territorio no es solamente estabilidad
no es solamente formas fijas y físicas, sino que también, que esa es una de las dimensiones, sino que también es conflicto. Es conflicto, es movilización, es apropiación. El territorio involucra a la vida económica y a la vida social. Entonces, como vamos viendo, tenemos que tener en cuenta aspectos naturales, tenemos que tener en cuenta que el territorio es el producto de la historia, tenemos que tener en cuenta que hay conflictos que llevan a cabo estas apropiaciones y estas movilizaciones que se van llevando a cabo y se van produciendo en los distintos territorios. Nosotros acá tenemos en París el fin de semana hubo una manifestación tremenda, una represión muy fuerte por el tema de los antivacunas, o sea que movilizaciones continuamente hay y eso hace a la vida social en los lugares. Y como les decía, tenemos conflictos. Últimamente han aparecido en los medios de comunicación distintos conflictos territoriales, ¿no? Y continuamente están presentes. Ahora surgió el tema de la desnacionalización de las tierras por parte de inversores extranjeros que están desde los 90, pero también tenemos la disputa territorial con las comunidades mapuches, tenemos la disputa en torno a los humedales, que es una ley que perdió estado parlamentario, y bueno, tiene que hacer todo un recorrido nuevo para poder ubicarse en torno a las tomas de tierras. Bueno, el territorio es conflicto. O sea, no es que sobre el territorio sean los conflictos, el territorio también tiene la marca y da lugar a las protestas, las movilizaciones y los conflictos. Hay conflictos por la identidad, como el caso de la producción de los mapuches y la historia, hay conflictos por el agua, hay conflictos por la vivienda. Uno toma cualquier diario, cualquier periódico, cualquier portal y saltan enseguida problemas en los lugares. Ustedes hablan en el día de hoy, se van a encontrar con el conflicto en Ucrania, se van a encontrar con los conflictos, bueno, todas las escalas. O sea que eso es el territorio. Entonces, bueno, la segunda, ¿alguna duda, alguna otra duda hasta ahora? Entonces, bueno, ya para ir terminando esta primer parte, este primer día de clase, es cómo estudiarlo, ¿sí? Desde la geografía. Nosotros podemos decir que tenemos todos estos problemas, tenemos todas estas, entre comillas, realidades. Ahora, ¿cómo estudiarlas? Entonces, podemos clasificar de distintas maneras, pero a mí me interesaba marcar dos. Una, la perspectiva clásica, la que estaba por lo general en las escuelas cuando aprendimos geografía. Puede que haya cambiado, pero bueno, en términos generales sigue teniendo mucha fuerza en los programas. Y otra, la que les queremos proponer para trabajar en la materia. La perspectiva más clásica, la más tradicional, ¿cuál es esta? Es la de las ramas de la geografía. Tenemos una geografía, una única disciplina, que se divide en geografía humana y geografía física. Y a la vez, las geografías se van dividiendo. La geografía física se divide en biogeografía, geomorfología, climatología y geografía. La geografía humana se divide en geografía económica, política, urbana, rural. Y a la vez la económica se divide en geografía industrial del transporte. Y así no terminamos más. Entonces me parece que esto tiene un problema. Tiene un problema porque si bien te permite enfocar en profundidad un tema, al no vincularlo con todos los otros y quedarse de manera muy aislada con un punto, impide la comprensión. Porque ¿qué es comprender? Comprender es relacionar. Y acá nos quedamos con un átomo de conocimiento si vamos siguiendo esta manera tan atomizada de aprender. Si esto no se reconstruye y se pone en cuenta con todas las otras dimensiones del territorio, aporta muy poco. Nosotros tenemos, como parte de las ciencias sociales, la necesidad de comprender, de relacionar los hechos, no de trabajar con átomos solos y sueltos, sino de establecer relaciones. Nosotros lo que tenemos que ver es de qué modo se van relacionando los todos y las partes, de qué modo las relaciones tienen un peso central. Relaciones de tipo asociativas, relaciones conflictivas, ¿no? Pero tenemos que dar cuenta de esto, porque cada elemento en el conjunto de una relación cambia su sentido.
Y entonces acá llegamos a la definición del territorio que le queremos proponer nosotros. Es decir, no es una definición de territorio como habíamos visto al principio, soporte físico natural o el espacio sobre el cual un Estado delimita una serie de elementos. No, no. Acá lo que estamos hablando es de una complejidad. De una complejidad que tiene múltiples dimensiones. Económicas, políticas, sociales, culturales. Que esas dimensiones están integradas, están interrelacionadas, que se van configurando y condicionando mutuamente. Y que a la vez se dan en múltiples escalas. Un puerto puede tener, lo habíamos visto recién en la imagen, puede tener una incidencia local muy importante, puede configurar una vida urbana y social, pero es un punto de contacto con, con el resto del mundo, o por lo menos con el resto del mundo con el cual está relacionado. Sí, ahí me preguntan si va a estar en el campus. Sí, sí, lo voy a subir hoy junto con el enlace de la clase. Entonces, punto uno es eso, no es una sola dimensión, son múltiples y están interrelacionadas en múltiples escalas. Fíjense que ustedes, pónganse que se paran en una esquina en la cual tienen una verdulería en una esquina y en la otra tienen un mini mercado de Carrefour, por ejemplo. Y sí, están en la escala local, tienen que cruzar una cuadra para ir de una verdulería a comprar algo a Carrefour. Digo Carrefour como puede decir cualquier otro, ¿eh? Pero sin embargo, uno opera a escala global y el otro opera a escala local. Entonces, ahí tenemos múltiples escalas que están en un mismo sitio. Cuando nosotros caminamos por la vereda, vamos encontrándonos con las múltiples dimensiones y las múltiples escalas. ¿Mm? Ustedes prenden la luz. ¿Ustedes hacen la propia energía que consumen? No. La energía que consumen viene producida de otras regiones. Y en muchos casos, si era gas, tenía que importarse. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá es una complejidad de múltiples escalas y múltiples dimensiones. Si el territorio no es solamente un soporte, sino que el territorio es producido por el pasado. Nosotros mañana cuando salgamos a la calle de vuelta, o sea, en esta noche, se van a encontrar con un territorio que se hizo hasta este momento. ¿Mm? O sea, es producto del pasado. Por eso podemos decir que el territorio es producto de la sociedad, producto de las relaciones de la sociedad con la naturaleza, de lo que se hizo antes. Es un territorio que nosotros no hicimos, ¿no? Es un territorio que viene del pasado, pero también, y que nos condiciona. Nos condiciona porque nos permite unas cosas y nos impide otras. Pero también es condición de posibilidad. O sea, el hecho de considerar que el territorio, que cuando vamos caminando por la calle ha sido producido, no está determinando para siempre que eso sea así. Es más, es una condición que posibilita proyectos políticos que permitan que sea de otra manera. Y esto podemos encontrar en cualquier cantidad de experiencias. Cualquier cantidad de experiencias. En las cuales colectivos sociales han frenado procesos de reproducción del territorio y los han orientado en función de proyectos políticos distintos. O decisiones políticas que enfrentaron determinado tipo de proyectos y han decidido que, bueno, que un espacio sea orientado en otra dirección. Fíjense que hoy tenemos un debate enorme en la ciudad de Buenos Aires en torno a qué se hace con la costanera. Hoy, mañana y pasado, creo que mañana, pasado y el jueves, hay audiencias públicas para discutir si eso entra, sigue siendo público o entra en el sector inmobiliario recreativo. O sea que tenemos que conocerlo con este doble juego. El territorio es un producto, sigue siendo, ¿no es cierto?, un componente que nos condiciona, que a nosotros nos constringe en una determinada forma, pero también es posibilidad que sea de otra. Nos permite a nosotros
que una acción pueda orientarla de otra manera. Una ruta es una condición que permite conectarse, pero también es una condición para un piquete. Entonces, esta complejidad que estamos teniendo, que es no solo espacial, sino temporal, porque cuando hablamos de producto, hablamos de proceso, estamos hablando que el territorio es una condición, es un producto, es un momento, es una instancia, es una dimensión de procesos sociales y de relaciones entre actores sociales que se disputan ese territorio, con el propósito de apropiarse. Y esto varía en cada momento histórico. Acá la historia es fundamental. Lo vimos en los mapas. No vivimos en el virreinato, pero este país fue parte de un virreinato. Vivimos eso lo pueden ver ustedes según el lugar en el cual estén viviendo, pero esto fue en su momento Ensenada, el partido de Ensenada. Después con el tiempo se convirtió en el Partido de La Plata. Y entonces, este territorio tiene, como decía, múltiples dimensiones y está constituido por el espacio, o sea, por la condición física, sí, material y construida, concreto, las calles, la ruta, las plazas, la montaña, los lagos, todo lo que está construido o natural, eso podríamos llamarlo espacio, son las extensiones, la dimensión natural del territorio, pero eso no es el territorio solamente, eso es el espacio del territorio, esas son las extensiones del territorio. El territorio también tiene relaciones sociales, tiene una trama de relaciones sociales, políticas, culturales y económicas, que se desenvuelven al territorio, lo van conformando y que a la vez se ven por él modificadas. Entonces, acá está el juego que los decía el todo y parte. Si el territorio es un todo, las partes son las dimensiones políticas, espaciales, culturales, económicas, sociales, que están en continuo movimiento. Por supuesto, van todas en tiempos, en temporalidades diferentes. No es que van sincrónicamente todas a la vez, sino que tienen movimientos distintos. Pero cada uno va modificando el otro. Recordemos nosotros todo tipo de momentos de crisis, como ha sido, por ejemplo, la devaluación del dólar, el incremento del dólar en el 2018, ¿no? Con el gobierno de Cambiemos, ahí el dólar en un día se fue de, no recuerdo cuánto, un salto del 50%, y uno iba caminando por la calle y ahí las propiedades valían más o menos en función de cómo variaba el dólar, porque tenemos una economía fuertemente dolarizada. Y ahí nosotros no hacíamos nada, y eso no lo podíamos ver, era invisible, pero el valor de donde están viviendo ustedes, bueno, ¿cuánto vale? ¿Cómo miden ese valor? Y ese valor es el mismo que hay hoy, que es el que había en el 2018, pregúntenlo. Va a decir, no, mirá, ya las propiedades bajaron un montón. Y pues yo no hice nada, no se me quemó, no se me... Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la dimensión física material está articulada en una dimensión económica estructural a escala nacional. Las economías de frontera, según el valor del dólar, vienen a consumir acá o se va a consumir allá. Pasa en Chile, pasa en Uruguay, pasa en la frontera con Bolivia. En los puestos de frontera o van los argentinos a cargar nafta a Uruguay o vienen los uruguayos a comprar. Bueno, y eso no es producto ni de esas comunidades, sino es de la escala macro, la dimensión económica, la que va haciendo una modificación de las otras pautas de la vida cotidiana. Entonces el territorio es todo eso, interrelacionado, en movimiento. En ese territorio entonces nos vamos encontrando con esto, con formas y contenidos. Cuando hablamos de forma y contenido, este es un texto una idea, un concepto de un geógrafo brasilero, Milton Santos, que uno puede decir, bueno, las viviendas, las fábricas, todos los distintos espacios construidos son formas, sí, son formas materiales. Hay formas que nos gustan, formas que no nos gustan, son altas, bajas, grandes, anchas, ocupan mucho, ocupan poco. Este,
configuran determinado tipo de paisajes, pero eso también cambia con el tiempo. Ni los incas hicieron Machu Picchu para el turismo internacional, ni los egipcios hicieron las pirámides para el turismo internacional, ni se hizo la Acrópolis para el turismo internacional. Y hoy son destinos turísticos. La forma, más o menos cuidada, continúa, pero el contenido cambió. Pues ahí tenemos una dialéctica, una serie de tensiones y contradicciones que se van dando en los paisajes a partir del movimiento social. El contenido va cambiando con el tiempo. ¿Mm? Fíjense la facultad. La facultad está en un predio que era antes un distrito militar. Bueno, ahí también cambió la forma. O sea, cambió la forma y el contenido, ¿no? Pero justamente ustedes entran ahí, como es un sitio de la memoria, tienen una identidad cuando entran a la facultad en la cual hay señalizaciones, hay recuerdos porque hay memoria. Y ahí también entran las pautas culturales. ¿Mm? El territorio articula distintas prácticas y saberes también. Cuando ustedes entran a un barrio, entran a una región o a un sector rural, se van a ir encontrando con que los habitantes hablan y te cuentan, no, mira, acá pasa tal cosa, y yo esto lo soluciono de esta manera, ¿cómo lo arreglamos? Y yo lo arreglo, no, yo acá no lo puedo arreglar así porque el agua o el suelo, lo que sea, entonces lo arreglo, y ahí hay un saber. Entonces, cada territorio va articulando prácticas y saberes. Nosotros los tenemos. Nosotros cuando nos vamos desplazando, vivimos, cuando somos habitantes de la ciudad, del barrio en el que vivimos, cuando nos desplazamos, tenemos prácticas y determinado tipo de saberes. En qué momento vamos a qué lugar, en qué momento hacemos tal cosa respecto a tal otro. Nosotros tenemos un conocimiento espacial y también geográfico del territorio. Y hay territorios con los cuales, o formas o lugares con los cuales nos llevamos bien y otros con los que nos llevamos mal. Hay territorios con los cuales, ¿cierto? En el territorio nos vamos encontrando con, eh, como hablan algunos autores, topofilia, lugares con los cuales tenemos afecto, y topofobia, que algunos de los cuales no queremos ni ver. Y eso tiene que ver más que nada con el concepto de lugar, que es un concepto que tiene que ver también con una de las partes del territorio. ¿Mm? Y a la vez está incluido en los proyectos sociales. Es decir, continuamente se está pensando y diciendo qué hacer con los lugares. Acá, nosotros mismos lo decimos, acá habría que hacer tal cosa. Desde la parada de los bondis hasta los puertos, desde los humedales hasta las fronteras. Entonces, pero eso surge a partir de qué? Surge a partir de prácticas, surge a partir de saberes, surge a partir de memoria y surge a partir de proyectos políticos. Con esto hay que hacer tal cosa. ¿Mm? Fíjense todo lo que implica la disputa en las zonas rurales. No, esto puede ser para tal otra, no, esto no, porque contamina. Bueno, entonces ahí cada proyecto político y cada actor social lo va elaborando. Bueno, entonces el territorio multidimensional, ya para ir terminando, son todas estas dimensiones que están articuladas, cada una con su temporalidad, podríamos decir también con su espacialidad, pero en su conjunto conforman el territorio. Cuando uno va caminando por la vereda no encuentra lo político por un lado, lo económico por el otro, lo cultural por el otro. No, está articulado. Una pintada en una pared que tiene que ver con la dimensión cultural, con cómo nos representamos, las cosas y las identidades, no es que yo lo puedo sacar y puedo llevarlo a otro lado. No es que lo que implica en La Plata 7,50 para los cortes o los festejos, ¿no? Por decirles algo de La Plata o Plaza de Mayo. Se va a Plaza de Mayo, y sí, se va a Plaza de Mayo, no se puede. Hay una carga de identidad que tiene ese lugar. El lugar es un concepto que nos permite pensar eso, ¿no? La relación entre un espacio físico y una identidad, que es un espacio social. La palabra, el concepto de lugar nos lleva, nos remite a eso. Entonces, eh, yo no puedo decir, bueno, che, no vengan a Plaza de Mayo hoy, vayan a tal otro. No, no. Y hay una carga identitaria, política, cultural,
que hace, ¿no es cierto?, que esté impregnado ese sitio físico. Entonces, estas múltiples dimensiones, yo se las voy a dejar en el Power, son parte de las cuales uno puede empezar a formular las preguntas cuando lea los textos, ¿no? Cuando lea los textos, los estudios de caso que vamos a ir viendo y con el cual usted tiene que hacer el Power. Bueno, ¿cómo aparece en este caso lo político? ¿Cómo aparece en este caso el espacio? ¿Cómo aparece en este caso la economía? Y bueno, del mismo modo que tenemos esta particularidad de decir, como les vine diciendo recién, hasta recién, el territorio es esto, también podemos decir el territorio puede ser de otra manera. Y acá aparecen las perspectivas propositivas, ¿no?, que están vinculadas a los conceptos de ordenamiento, de planificación y de desarrollo. Estos conceptos, ¿qué idea tienen? ¿Qué encierran? La idea de planificación, la de ordenamiento y la de desarrollo. Encierran la idea de que tiene que ser este lugar diferente a lo que son. Por supuesto, tienen una idea propositiva positiva, ¿no? El concepto de desarrollo tiene una idea de un cambio cuantitativo y cualitativo. El concepto de ordenamiento refiere, bueno, vamos a poner un poco de organización en todo esto, vamos a hacerlo en torno a un plan, no en torno a lo que cada uno quiera o al que tenga más fuerza. Organicémoslo, démosle una cierta racionalidad. Entonces, estos conceptos proponen, ahora, proponen en distinta dirección. Pueden proponer en torno a, como dice la primera parte, a la competitividad y todas las demás dimensiones no se tienen en cuenta, o puede tener que ver con fortalecer las identidades locales o promover la economía popular, social y solidaria. O sea que hay una disputa, ¿no?, en torno a cómo tienen que ser los territorios. Es decir, lo que estamos viendo acá es no solo estudiar un territorio en términos de cómo es, sino también estudiarlo en términos de cómo determinados actores sociales pretenden que sea, los que viven en ese territorio, los que tienen poder sobre él, etc. Y ahí hay disputas. Este es un campo de disputa. Y bueno, para terminar, vemos las últimas dos diapos, que nos vamos a detener de todas esas dimensiones, ¿no?, si bien las presentamos en su conjunto, nos vamos a detener en la dimensión espacial y en la dimensión económica. Ahí, ¿esto qué nos lleva a pensar? Nos lleva a pensar que territorio no es lo mismo que espacio. El territorio incluye al espacio, que es un tipo de espacio, es un tipo de extensión. Es una extensión sobre la cual yo puedo preguntar por localizaciones, distribuciones. Incluye la dimensión material, natural y construida. ¿Qué quiere decir con la dimensión material, natural y construida? La dimensión material natural implica una montaña, una colina, materialmente existe un lago. La construida, una ciudad, un puerto, una ruta. Esa dimensión espacial es producto de interrelaciones. Interrelaciones entre distintos actores y procesos. Basta con que se instale algo en un sitio para que automáticamente cambie lo que sucede en las proximidades. ¿Y qué quiere decir que es producto de interrelaciones y que a la vez esta frase que aparece acá, posibilidad de existencia de la multiplicidad? El espacio permite que exista lo múltiple. Si todo fuera un punto tendríamos problemas, pero como tenemos una extensión puede haber cosas diferentes, puede haber relaciones diferentes. Y esa multiplicidad es importante que reconozcamos. No solo que reconozcamos lo dominante o lo hegemónico, sino reconozcamos lo múltiple. Y nunca está acabado. Nunca está acabado. Las interrelaciones que se llevan a cabo en los actores sociales continuamente lo están produciendo. Si hay una estabilidad, es una estabilidad que tiene una cierta provisoriedad. Como les decía, las pirámides se hicieron en su momento hace 4.000 años, o el que más cerca, el Cabildo. El Cabildo no se hizo con la idea de hacer un museo. Hasta hace 200 años en el Cabildo se gobernaba. Bueno, eso lo podemos encontrar en cualquier cantidad de espacios y sitios de la ciudad. Y ese espacio construido
Bueno, acá se los voy a pasar rápido, pero tiene como una especie de esqueleto que está dado por todos estos componentes físicos, ¿no? De energía eléctrica, de gas, de agua y cloacas, de hidráulica, de obras de toma de agua de desagües pluviales, de vialidad y transporte, de hábitat. Es decir, nosotros estamos parados en una construcción material, física, que la sociedad ha construido para hacer sus ámbitos en los cuales vive, produce y se reproduce. Pensemos en donde estamos viviendo, la casa, el departamento donde estamos viviendo, con la cantidad de redes a las cuales está vinculada. Está vinculada a redes de energía, está vinculada a redes de cloacas, está vinculada a desagües, está vinculada a una ruta en la cual pasan ferrocarriles o a todo lo que tiene que ver con transporte urbano, regional, autotransporte y el hábitat, equipamiento educativo. Todo eso es una construcción continua que se elabora. Quizá nos parece obvio porque salimos a la calle y lo vemos, pero bueno, todo eso se construye, se reconstruye, se mantiene y existe. Y la dimensión económica. La dimensión económica, estamos en geografía económica, por eso me parecía interesante destacarla, tiene que ver básicamente con el proceso de trabajo. La dimensión económica es resultante del trabajo, de la interacción entre la sociedad y la naturaleza. Cualquier acción que se lleva a cabo para la economía implica una acción de trabajo, implica un gasto de energía, agarrar una manzana del árbol o elaborar un producto, lo que sea. Implica trabajo, implica seres humanos, hombres y mujeres, gastando energía en producir y transformar los bienes que recibimos de la naturaleza. Ahora, ese trabajo está dividido. No todos estamos haciendo todo. Y está dividido y articulado a la vez. Está dividido de manera atomizada. Está dividido en procesos y sistemas de producción, pero también de distribución, circulación y consumo. No a escala global se ha llegado a operaciones técnicas, también a escala nacional por supuesto, pero operaciones técnicas formidables en las cuales elaborar un avión implica poner en contacto cualquier cantidad de lugares y piezas, ¿no? Lo que implica no solo una división, sino una coordinación y una cooperación muy importante. Ahora, ¿quiénes son los que producen, ¿no es cierto?, la dimensión económica? Y bueno, ahí tenemos tres subsistemas, y esto es el texto de Corallo. El anterior, el del espacio, ahí tienen, ¿no es cierto?, para escuchar o leer y para verlo claro, ¿no es cierto?, a Manzano Fernández. Este es el texto de Corallo. Acá tenemos que esta dimensión económica, si bien está dominada por el modo de producción del sistema económico capitalista, pero no es el único que produce el empresario capitalista. También hay una economía pública estatal y una economía popular, social y solidaria. El Estado produce astilleros, es una empresa estatal, produce barcos. YPF, el 51% es estatal, produce combustibles, produce químicos. INVAP, satélites, es una empresa estatal. Y el Estado no solo productor, sino también consumidor. Pensemos, los hospitales, las escuelas, nuestra facultad tiene que consumir energía, es un gran comprador. Y después tenemos todo un conjunto de actores, teníamos el conjunto empresarial privado, la pequeña y la mediana empresa privada, la transnacional, la gran empresa transnacional, como les comentaba, pero también hay una pequeña y mediana empresa privada, el Estado, y también tenemos la economía popular, social y solidaria, que está ese conjunto de cooperativas, agricultura familiar, trabajadores de fábricas recuperadas, todo el conjunto de producción, todo el mundo cooperativo, ¿no? Todo el conjunto de productores que no se guían por una lógica empresarial, no hay un patrón, sino que hay una comunidad, una cooperación de parte de un conjunto de la población. Se calcula que el 10% del PBI lo produce la economía popular social y solidaria.
Y bueno, estos tres subsistemas, si bien hay uno que es el dominante, pero están articulados. Están articulados y van llevando a cabo una serie de interrelaciones, ¿m? En las cuales, como vemos en este esquema de Coragio, tenemos superposiciones. YPF, por ejemplo. YPF es una empresa mixta. Si bien el 51% es nacional, hay un 49% que es privado. Y esta empresa mixta, ¿cómo la ubicamos? ¿Es estatal? ¿Es privada? ¿Tiene mayoría estatal? Sí, 51%. Pero también tiene sector privado. Trabaja con cooperativas que son de la economía popular, social y solidaria. Hay cooperativas y empresas recuperadas que están exportando. O sea que tenemos acá eh, una serie de articulaciones. Ahí, exactamente uno de los compañeros, que no me hace ver el nombre porque se me fue enseguida, habla de los contratistas del Estado. Ahí hay una vinculación entre la economía privada y la economía estatal. Entonces, eh, es una complejidad muy importante la cual vamos a tener que tener en cuenta para poder pensar la eh, dimensión económica. Es decir, estamos frente a una serie de procesos sumamente complejos y los espacios, los territorios están fuertemente articulados ahí. Hay decisiones de localización de empresas, hay decisiones de localización de distintos tipos de áreas de mercado, hay opciones. Entonces acá lo que vamos viendo es que cuando pensemos el análisis territorial, un estudio territorial con un eje en lo económico, nosotros nos vamos a meter por lo económico, por la dimensión económica y por la dimensión política, como para poder entender el conjunto de interrelaciones. Por eso vemos que es distinto a el cuadro inicial. No es que terminamos solamente en lo económico, ¿m? Sino que tiene que ver con una articulación con todo el conjunto para poder pensarlo. Y los textos son esto. Acá tengo otras preguntas para ir terminando. De Marcos me hice una pavada, más que una, la vuelta de San Lorenzo a Boedo pueden ser el... Sí, por supuesto, pero más que una pavada, ponete enfrente de la barra de San Lorenzo para decirle que no. No es lo mismo los hinchas, no para jugar al bajo fuerte, por supuesto. Hay una carga simbólica, identitaria, que de eso no hay duda. De eso es así. Y ahí no podés, eso es necesario comprenderlo, como lo que fue con la cancha de Estudiantes, por ejemplo, cuando se quería llevar de lugar. ¿No? Y bueno, sí, yo te puedo decir, bueno, mira, ¿sabes? Acá vamos a hacer un shopping. No, no, acá yo venía con mi viejo. Entonces ahí hay un vínculo emotivo, un vínculo identitario que se puede explicar, por supuesto, y se puede conocer, pero no es algo que vos podés reemplazar por un cálculo. Es imposible. Y eso es parte de la dimensión que es necesario conocer. Por eso yo puedo, si yo no tuviera en cuenta esa dimensión, la dimensión de la memoria, la dimensión identitaria, yo puedo irte con un proyecto técnico espectacular para un determinado lugar, llevar a cabo y hacer, no sé, una inversión que pueda dar económicamente frutos y dólares, pero te encontrás con la población que te dice, ¿sabes qué? No. Y no, porque acá no. Y tenés lo que pasó, por ejemplo, entre otros motivos, en Chubut en enero de este año. O en enero del 2019-2020 con Mendoza con el agua. Tuvieron que dar vuelta, tuvieron la movilización popular, que es otro de los cuadros que les mostré, discutible, podemos discutirlo, no hay mucho para charlar lo que quieran. O Mendoza pasó con el agua, tuvieron que dar vuelta leyes de las legislaturas provinciales. Eh, Entonces, Marcos me dice acá privados que sobreviven con las retet, por supuesto, totalmente. Eso ya lo leíste, profe. Quería aportar, si puedo, pensándolo, como vos lo decías, por ejemplo, si se volviese a abrir, ponerle, viene un empresario, dice que puede armar un estadio bárbaro en donde se encontraba República de Cromañón, por la carga que tiene ese lugar, no dudo que por más bien planificado que sea, acá es un estadio mejor que el Gran Rex, que obra, que el Luna Park, no va a tener éxito, porque, como te digo, no es, como vos decís, es multidimensional, no es solo la dimensión económica, que tenga buena ubicación, que sea buen lugar, y una carga identitaria por la tragedia que pasó ahí que lo haría imposible. Por Nada, supuesto, y para además, aportar a lo que vos decís. probablemente si pasa el tiempo, habrá que ver, no sé.
¿no? Pero eso ahí tenemos la historia que nos puede ayudar a comprender qué pasa con las identidades, qué pasa con los conflictos. Pero no es solo una cuestión cultural, tengamos en cuenta la dimensión cultural en la cual este, se debate en un foro, en una plaza, salta la dimensión política, enseguida. Por eso las dimensiones no son estancas, ¿no? Y la necesidad de comprenderlo implica una comprensión de rearticulación de todas ellas. Entonces, bueno, ya pasaron las 8, vamos a dejar acá. Lo que quedaría sería, yo lo que les pido es que hagan ese esfuercito de poder escuchar, aunque sea los videos entre hoy y mañana, el del de Coragio y el de Manzano Fernández, o leerlo. Si realmente no pueden los dos, yo lo que les sugiero es que, como el de territorio lo podemos ir hablando, yo ya avancé, escuchen o lean el de Coragio, que tiene que ver con economía. Si pueden los dos, bárbaro, si no, es eso. Y después ya vamos a ir viendo cómo recién el trabajo de lectura de ustedes va a quedar para preparar la clase 4. O sea, de la clase desde mañana has pasado no hay, sino que lo que empiezan a preparar mañana es recién para poder eh, contárnoslo a todos la cuarta clase, es decir, el jueves. ¿Alguna duda? Bueno, cualquier consulta, cualquier cosa, me mandan un correo y vamos viendo. Por lo pronto, nosotros vamos